Buenos días, vamos a ver cómo interpretar los resultados que hemos obtenido de nuestro instrumento del miedo a la muerte del personal de enfermería en Guatemala. Lo primero que vamos a ver es una validación de los datos que hemos ingresado. La encuesta se dividía básicamente en dos. Primero, los datos generales de los sujetos a encuestar, donde teníamos ciertas variables como la edad, el sexo, la religión, el grado de escolaridad, el lugar poblado, pero estas variables se definieron en el protocolo que únicamente nos iban a servir para identificar al sujeto encuestado. Entonces estas variables no las vamos a analizar para el objetivo de este instrumento. Luego vienen los datos de la escala que los sujetos respondieron. Si se dan cuenta, la encuesta está dividida en 4 subescalas, ¿verdad? Cada una tiene 7 preguntas. El proceso de morir propio, que tiene las 7, la muerte de otros y el proceso de morir de otros. Los valores que podemos obtener de este instrumento son, por ejemplo, que una persona escriba 1 en todas las preguntas. Finalmente el valor mínimo que puede tener es de 28 puntos, y si escribiera 5 en todas, digamos que alguien escribiera 5 en todas las preguntas, el valor máximo que puede obtener sería 28 por 5, que serían 140, solo para que lo tomemos en cuenta. Entonces, en nuestro instrumento dividimos todos los datos por cada una de estas escalas. Ahora veamos los datos obtenidos. En este primer cuadro lo que nosotros tenemos, acuérdense que esta escala es una escala cualitativa, no es un dato cuantitativo. El 1 representa un poco miedo a la muerte, el 2 regular, el 3 4 y mucho, y así va en una escala ascendente hasta llegar a 5, donde 5 es mucho miedo a la muerte. Acuérdense que a pesar de que son números, estamos hablando de datos cualitativos. Entonces yo no los puedo dividir ni los puedo restar, únicamente los puedo contar. Entonces es lo que nosotros hicimos en este cuadro. Primero, si se dan cuenta, en la pregunta 1, en este caso de Frida López, que son los datos que ella ingresó, ella tiene en la subescala 1, en la pregunta de morir solo, tiene 43 personas que le respondieron que tienen muy poco miedo a la muerte, a morir solo. 18 tienen poco, 26 regular, y si se dan cuenta tiene 94 personas que le tienen mucho miedo a la muerte. Entonces, si ustedes evalúan esta gráfica, me está diciendo que tengo más personas que le tienen mucho miedo a la muerte que personas que le tienen poco miedo a la muerte. Entonces, ustedes al ver todas las 7 gráficas se dan cuenta que tenemos más personas que tienen mucho miedo a la muerte. Ahora veamos los resultados de otra compañera. Estos son los resultados de Berna. Si se dan cuenta acá, ella tiene más personas que le tienen muy poco miedo a los indicadores y a las preguntas que se plantearon acá. Si se dan cuenta, tienen menos personas que respondieron mucho y tienen más personas que respondieron muy poco. Entonces ustedes pueden ir evaluando, en este caso lo mismo, ¿verdad? Tenemos más personas que calificaron con una escala de 5, o sea que tienen mucho miedo a cada una de las preguntas. La muerte de otros, si se dan cuenta, claramente tenemos también una gran mayoría acá. Y con la última, ¿verdad?, que es el proceso de morir de otros, también. Si se dan cuenta, finalmente estos datos que ven acá, esta es la suma, es exactamente este mismo dato. Entonces aquí se sumaron todos los valores y se concentraron en esta gráfica. Entonces en esta gráfica ya podemos sacar una escala general del miedo a la muerte. Si nos damos cuenta, tenemos muchas más personas que calificaron con 5 las respuestas que se les plantearon. Vamos a ver el de la otra compañera, cómo tienen la gráfica.
Si se dan cuenta, la otra compañera en este caso tiene más personas que tienen muy poco miedo a la muerte. Y bueno, dependiendo de las preguntas, pues ahí va variando y ustedes ahí pueden ir haciendo el análisis de las relaciones de los datos. Luego, como les decía, tenemos valores que son meramente descriptivos. Por ejemplo, cuántas mujeres y cuántos hombres respondieron la encuesta, el rango de edades, verdad que aquí también vamos a tener diferencia por cada una de los encuestados. Si se dan cuenta, aquí tenemos igualitariamente encuestados de 20, 30 y 40 años, mientras que aquí solo tenemos 20 encuestados de 20 años. ¿Podría ser esto un reflejo de lo que estamos viendo acá? O sea, los jóvenes probablemente podrían tener más miedo a la muerte. Esto es lo que ustedes tienen que discutir. Igual el tema de la religión. Aquí ustedes también pueden ver la relación de la religión y el grado de escolaridad de la gente que han encuestado. Bueno, y la segunda parte es ver las medidas de tendencia central. Si se dan cuenta, en esta escala, como les decía, tenemos una escala que va de 28 hasta 140. Esta escala no va de 0 a 100, va de 28 a 140. Y lo que hicimos aquí fue contar cuántas personas habían sacado 28, cuántas habían sacado 29. En este caso tenemos una persona que sacó 36, 10 personas que sacaron 27, 6 que sacaron 36 y 10 personas sacaron 140. Entonces con esto se genera la gráfica que ustedes pueden ver acá. A esto también le sacamos las medidas de tendencia central. La media, que es el promedio, es 115. La mediana, que es el valor exactamente de la serie de datos, es 88. Y la moda, que es el valor que más se repite, es 127. Entonces acá en esta gráfica vemos representados los valores que, si ustedes lo evalúan, vemos claramente un sesgo hacia la izquierda. Acuérdense que el sesgo es la colita. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de los datos están en valores altos, o sea que hay mucho miedo a la muerte. La mediana, que es el valor que está exactamente en medio, es el que nos dice cuál es la mitad de la serie. Si se dan cuenta, la media, o sea el promedio, está mucho más arriba de la mediana. Entonces ustedes pueden discutir aquí que los datos son mucho más altos que la mediana. Y la moda, si se dan cuenta, también está hacia arriba. O sea, aquí podemos ver que la mayoría de datos se concentraron en valores altos. O sea que este conjunto de personas encuestadas se ve claramente que tiene mucho miedo a la muerte de forma general. Y el último cuadro que vemos acá es un conteo por las subescalas. Entonces, si vemos la gráfica acá, podemos definir que las personas en este caso le tienen más miedo a la muerte y al proceso de morir de otros que al proceso meramente de la muerte de la persona. Al proceso de morir propio solo y al proceso de morir propio le tienen menos miedo que al proceso de ver y presenciar la muerte de otras personas. Entonces con esto ustedes pueden interpretar los datos obtenidos y realizar su análisis de la encuesta. Saludos.